Los saludo, hermano, la paz del Señor, deseando que el Señor esté utilizando este tiempo para su gloria. Y voy a compartir con ustedes del libro Esther, capítulo 10, versículo 3. Cuando leí este versículo en una reflexión, voy a la Biblia y me encuentro que termina en el versículo 3 y me extrañó, por lo menos a mí, que terminara de esta forma, pero está buenísimo, porque nos enseña Dios a través de esta escritura de cómo debe ser aquel que ha recibido a Jesucristo y está siguiendo los pasos de Jesucristo. Voy a compartir la lectura de este versículo 3 del capítulo 10 del libro Esther. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo en poder, después del rey de Asuero. Mardoqueo fue un gran personaje entre sus hermanos judíos y muy estimado por todos ellos, pues se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Esto está en la Biblia, Reina Valera contemporánea, y en la traducción, lenguaje actual, dice: Mardoqueo el judío era la autoridad más importante después del rey de Asuero. Todos los judíos lo reconocían como un gran hombre y lo apreciaban mucho, porque él procuraba el bienestar de todos ellos y se encargaba de que todos los de su pueblo vivieran tranquilos. Mardoqueo fue un patriota verdadero y por lo tanto, al ser elevado a la posición más alta bajo Asuero, usó su eminencia para promover la prosperidad de Israel. En esto fue un tipo de Jesús, quien sobre su trono de gloria no busca lo suyo, sino que utiliza su poder a favor de su pueblo. Mardoqueo fue alguien que en todo momento estuvo haciendo la voluntad de Dios. Y cuando leemos la historia del libro de Esther, de la reina Esther, nos damos cuenta cómo él confiaba en el Señor, porque el único que saludaba era el rey, pero a los demás no. Y esto hizo que Amán le tuviese mucha envidia a Mardoqueo, que no lo saludaba a él. Y siempre obró de acuerdo a lo que el Señor le había puesto en su corazón. Por eso denuncia cuando van a atacar al rey. Y a través de ese episodio, el Señor usa a Asuero, al rey, para que lo premiara. Y eso hizo que se encendiera todavía más la envidia de Amán, que trataba de todos los medios de hacer desaparecer no solamente a Mardoqueo, sino al pueblo de Israel. Cuando uno lee el libro de Esther, se da cuenta cómo el Señor obra para que aquellos que en Él confían va a seguir haciendo su obra. Él utiliza a Mardoqueo para salvar a su pueblo. Y Amán, que quería ahorcar a Mardoqueo, manda a construir una horca. Y esa horca fue usada para colgarlo a él. Como el Señor obra para hacer su voluntad. Y de Jesús, como el Señor obró para que nosotros, a través de esa salvación, cuando lo recibimos como el único y suficiente Salvador, esté obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para llegar a ser esas herramientas útiles en sus manos, para llevar adelante su obra, que Él, en su infinita misericordia, nos quiere utilizar para que así sea, porque en realidad Él no necesita nada de nosotros. Pero a pesar de que la humanidad no se comporta como debería ser, el sol sigue saliendo para todos, la lluvia para todos, nos sigue bendiciendo grandemente. Sabemos, especialmente sus hijos, que vamos a tener que rendir cuenta de nuestros actos todos,
Y como Él es fiel y justo, no nos va a castigar más allá de lo que merecemos, y mucho menos si nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades. Sabemos que no es fácil, pero por eso tenemos que buscarlo a Él en todo momento para que Él sea el que nos guíe y nos ayude a estar obrando conforme a su voluntad. Leer la Biblia, orar, ser de buen testimonio donde estemos, para que en todo momento estemos glorificando a Dios con nuestros actos. El Señor, en su infinita misericordia, si así lo merecemos, nos dará la corona que está prometida, pero tenemos que ser muy agradecidos, no solamente por la salvación, la vida eterna que Él nos regala por su gracia, sino que nos quiere utilizar. Sabemos que sin Él nada somos y nada podemos, pero tenemos que descansar en Él y decirle: Señor, haz tu voluntad y guíanos y ayuda en todo momento. Tú conoces cuán engañoso es nuestro corazón y el enemigo que se encarga de mandarnos dardo en nuestra mente, conociendo nuestras debilidades. Así que solo no podemos y debemos buscarlo en todo momento a Él para poder llegar a ser dignos y fieles hijos suyos. El Señor sigue obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que en su infinita misericordia nos quiera seguir usando para su gloria. Y debemos ser agradecidos porque así lo dejó escrito. Que debemos darle gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo grandemente como hasta ahora, y que Él siga utilizándonos en su gloria para que su nombre sea enaltecido. Muchas gracias por tener este privilegio de poder dar esta pequeña reflexión. Muchas gracias al Señor por dejarnos estos ejemplos de cómo debemos vivir. No es este el único, hay muchos. Pero a mí especialmente me llamó la atención que el libro de Esther terminara de esta forma. Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor.
se siente la presencia de